Diabetes en Positivo, un podcast de ADT. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diabetes en Positivo. Mi nombre es Raquel Medina y les hablo, como siempre, desde la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Antes de presentar el tema de hoy, me gustaría darles las gracias a todos y todas los que nos están escuchando y los que nos están apoyando con este proyecto, los que comparten los capítulos de este podcast, porque así podemos llegar y ayudar a más gente. Así que muchísimas gracias desde aquí. Tengas o no tengas diabetes, si nos estás escuchando, quédate con nosotras, porque el tema de hoy va a derribar los principales mitos sobre la diabetes. Hoy estoy muy bien acompañada. Por un lado tengo a Jennifer Domínguez, ella es enfermera, estudiante de medicina y paciente de diabetes tipo 1 hace 22 años. Además, hay que decirlo, forma parte de la junta directiva de la DTA, así que es un placer tenerte hoy aquí, Jennifer, bienvenida. Gracias, encantada. Y por otra parte, Jessica Martín, trabajadora social de ADT, compañera, bienvenida y muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias, Raquel. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esos mitos de la diabetes que tantas veces hemos escuchado. Más que hablar, vamos a desmitificarlos, ¿no? Vamos a derribar esas afirmaciones que, por desgracia, a diario vemos como muchas personas lo creen y nos lo encontramos aquí también en la ADT. A mí personalmente me parece curioso cómo la diabetes es de esas patologías que son tan conocidas, porque al final todos conocemos a alguien que la padece, pero a su vez en nuestro día a día vemos cómo es la gran desconocida, porque muchas personas no saben diferenciar la diabetes tipo 1 de la diabetes tipo 2 o creen, bueno, como decimos, pues muchos de los mitos que vamos a mencionar hoy aquí. Jennifer, desde tu punto de vista, ya sea profesional, personal, ¿por qué es importante que hablemos de este tema hoy? Bueno, pues desde mi punto de vista yo creo que principalmente todos estamos en el bote de tener diabetes. No sabemos cuándo nos pasará, si nos pasará a nosotros o a otra persona. Y tenemos que saber en realidad en qué consiste la diabetes. Porque muchas personas a día de hoy todavía, aun con toda la información que se tiene y la rapidez de información que tenemos, siguen sin saber exactamente en qué consiste la diabetes, cuál es el tratamiento y cómo tenemos que manejarla, por supuesto. Pues sí, pues efectivamente, porque además estamos en una era donde tenemos mucha información y no por eso quiere decir que estemos más informados, y es verdad, y vamos, lo vamos a demostrar hoy aquí. Bueno, pues vamos a empezar con los mitos, porque tenemos tantos que vamos a ya meternos en el lío. Vamos a comenzar por ese desconocimiento que nos hace pensar que la diabetes es reversible. Hemos escuchado afirmaciones como la diabetes tiene cura, si comes bien la diabetes se cura, o una vez se regule mi azúcar, con el tratamiento puedo dejarlo y volver a la normalidad. ¿Qué puedes decir de esto, Jennifer? Bueno, pues principalmente la diabetes no tiene cura. La diabetes es una enfermedad crónica que, como su propio nombre indica, es para toda la vida. Se caracteriza por tener una alteración en unas células específicas del páncreas que se llaman los islotes de Langerhans. Y esas células están dañadas en mayor o menor medida según el tipo de diabetes que tengamos, que ahora explicaré un poquito mejor eso, pero eso no se va a solucionar, eso no hay forma de volver hacia atrás, no es reversible ese daño de las células. Además, lo que hacen esas células es producir insulina, que es la hormona que nosotros conocemos que afecta en la diabetes. Al no tener insulina, nuestro azúcar en sangre sube y es lo que nos da la diabetes. La diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2, pues principalmente es que en la tipo 1 las células están totalmente dañadas y no dan nada de insulina, y en la diabetes tipo 2 están ligeramente dañadas pero siguen funcionando algunas de esas células. Por lo tanto, tenemos menos insulina, pero tenemos algo. Por eso los tratamientos son diferentes también en las dos diabetes. Pero en ninguna de ellas se cura. Sí es verdad que si hacemos un buen tratamiento, con dieta, con ejercicio y con el tratamiento que nos pertenezca, la diabetes va a estar controlada. Vamos a tener unos niveles de azúcar normales, como una persona no diabética. Pero sí que es verdad que desde que abandonemos ese tratamiento, va a volver a subir y vamos a volver a estar descontrolados. Nunca nos vamos a curar. Bueno, es importante esta aclaración también porque hay muchas personas que, como dijimos al principio, no diferencian la diabetes tipo 1 de la diabetes tipo 2, incluso podían pensar que la diabetes tipo 2 sí que se podía revertir, ¿no? O sea, que está muy bien esa aclaración.
He escuchado también, y seguramente que aquí los hemos escuchado todas, si nadie en mi familia ha tenido diabetes, es imposible que yo tenga diabetes. ¿Esto es cierto? No, eso, bueno, es cierto entre comillas. Se podría decir que es cierto en una parte, pero no. ¿Por qué? La diabetes es multifactorial, es decir, cuando tenemos diabetes es por muchos motivos unidos, no es solamente por uno. Tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 puede que tengan una cierta relación genética, es decir, puede que en nuestra familia haya alguien que tenga diabetes y que nos aumente el riesgo de tener diabetes. Pero si no hay nadie, no implica que no la vayamos a tener, porque hay otros factores que sí nos hacen tener diabetes. En el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 1, hay otros factores autoinmunes de nuestro propio cuerpo que no tienen que estar relacionados con la genética. Y en la diabetes tipo 2 hay otros factores como la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión arterial, la diabetes gestacional, el sedentarismo, tener más de 45 años, todo eso nos influye en tener una diabetes sin necesidad de que haya nadie de nuestra familia que la tuviera. Vale, pues yo creo que en este sentido ha quedado claro. Jessica, por tu parte, en la asociación tú atiendes muchos debuts, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Así que supongo que afirmaciones como estas te las encuentras a diario. Efectivamente, además, claro, romper esos mitos con los que viene la gente ya de entrada cuando se acerca a nosotros es una dificultad añadida en el sentido de que las personas, sobre todo los familiares, cuando hablamos de diabetes tipo 1 y hablamos de diabetes infanto-juvenil, claro, las familias tienen la esperanza de que esto no sea para siempre, a pesar de que se les ha explicado que es una enfermedad crónica, que su hijo o su hija va a vivir con esa patología de momento, hasta que haya una cura, de momento hasta siempre. Entonces, claro, ellos están buscando que haya esa curación y se agarran a cualquier cosa, en este sentido, pues al mito. ¿Qué ocurre? Que hay situaciones en las que también se confunde. Los niños y niñas pasan por un periodo de luna de miel que puede ser más largo o más corto y eso da una falsa sensación de curación a las familias porque ven que tienen de repente menor requerimiento de insulina, entonces claro, eso les hace reforzar esa esperanza, pero al final lo que es importante es que manejen todo el tratamiento de la diabetes adecuadamente, que conozcan toda la información necesaria para llevarlo bien, para tener buena calidad de vida, para aceptarla adecuadamente, que se apoyen en los recursos que prestamos desde la Asociación de Diabetes de Tenerife, por ejemplo, nuestra compañera, la psicóloga, que es muy importante en ese punto, digamos, de diagnóstico, y sobre todo desde el ADT también hacemos muchas campañas a lo largo de nuestra trayectoria y de nuestro plan de trabajo para también desmitificar esto en directo, digamos, y sensibilizar e informar, que yo creo que al final la información es poder y es lo que nos va a hacer que esos mitos se derrumben por sí solos. Así que sí que en el día a día encontramos muchos problemas con respecto a estos mitos. Pues sí, efectivamente yo creo que esto es un trabajo de todos, de los que tenemos diabetes y de los que no. Bueno, vamos a seguir con otros mitos que son muy populares. Por ejemplo, los nervios me han dado diabetes o tengo diabetes emocional. Jennifer. Es verdad, este es un mito muy, muy, muy escuchado, sobre todo en las personas de más de 50 años que le dicen que tienen diabetes. Le dicen, pero mi diabetes, ¿qué es? Por los nervios. Entonces se me va a quitar, si me relajo se me va a quitar. Son los dos mitos juntos, ¿no? Suelen unir los dos mitos. Sí es verdad que las emociones influyen en la diabetes, pero influyen en una persona que ya tiene diabetes, que ya ha sido diagnosticada previamente de esa enfermedad, y el hecho de tener estrés, ansiedad, nerviosismo, más cosas que hacer en el día a día, sí es verdad que puede que haga que el azúcar se altere. Generalmente se altera subiéndose el azúcar. Pero no el hecho de tener el azúcar alto por un estado nervioso no significa que tu azúcar sea por nervios y que sea reversible. Simplemente ya previamente tú has tenido que tener un diagnóstico de diabetes y como ya dije, como no se cura, hay que controlar mejor en ese momento nuestro azúcar porque tiende a subirse, pero no significa que se vaya a curar cuando nos relajemos o se nos quiten esos nervios. Vale, o sea que por el momento los nervios no dan diabetes. No. También escuchamos mucho, yo no tengo diabetes, solo tengo un poco de azúcar, o yo tengo diabetes pero de la buena.
De la buena y de la mala, sí. Generalmente se asocia la diabetes buena a la tipo 2 y la diabetes mala a la tipo 1. Las dos diabetes son iguales. Tienen tratamientos diferentes, pero las complicaciones a largo plazo van a ser las mismas. Depende de cómo tú te cuides y te controles esa diabetes, desde el principio. Cuanto antes empieces a controlarla, menos problemas vas a tener. Entonces va a ser menos mala, por así decirlo. Pero en las dos vas a tener complicaciones y vas a tener problemas. Y eso de yo no tengo diabetes, solo tengo un poco de azúcar, es muy habitual. ¿Por qué? Porque la diabetes precisamente se diagnostica con una elevación del azúcar en sangre. El médico te dice, te hace un control capilar y te dice, tienes el azúcar alto. Eso significa, desde ese momento en el que ya tengas tú un valor por encima de lo estipulado, que tú ya tienes diabetes. No es que tengas un poco de azúcar y se te quite ese azúcar después cuando te bebas agua. Desde que tengas el azúcar alto, es una forma de diagnóstico de diabetes, entonces ya vas a ser diabético. Se pueden hacer 3 formas de análisis, pero las 3 se mide el azúcar. En una es con el azúcar capilar, que es con la maquinita que vemos a la gente hacerse el control de los que son diabéticos. Otra es tomando mucho azúcar y viendo cómo está tu azúcar una hora después de tomar esa cantidad grande de azúcar. Y otra es haciendo una medición en sangre de la media de tu azúcar en los últimos 3 meses, que es lo que se llama la hemoglobina glicosilada. Si en alguna de esas 3 mediciones tu azúcar da alto, ya tienes diabetes. Claro, vale. Entonces ahí también es verdad que viene la confusión. Es uno de los principales problemas que nos encontramos en la ADT, que muchas personas con diabetes tipo 2 no toman las riendas porque no son conscientes de que padecen esta patología, ¿verdad, Jessica? Claro, y además esto conlleva a que no sean conscientes tampoco de los cuidados que necesitan ellos mismos y ellas mismas. El problema en este sentido es que creen que con no comer determinadas cosas ya están cuidándose y no se dan cuenta que no es solo eso, que hay muchísimos cuidados que deben llevar, incluso de aspectos psicológicos. Si la persona desde el principio no toma conciencia de la importancia de la diabetes, y puede que no la tome no solo por sí misma, porque la persona no la vea importante, sino porque no se lo hayan trasladado así en el momento del diagnóstico. Muchas veces una de las dificultades que nos encontramos desde la ADT, y por eso una de las líneas de formación a esos profesionales sanitarios, es que son los propios profesionales los que le restan importancia al diagnóstico, no se lo transmiten de forma adecuada y por tanto, ¿para qué voy a necesitar yo cuidarme en tantas cosas si yo solo tengo un poquito de azúcar? No hace falta que esté pendiente de muchas cosas. Pues ahí es una dificultad añadida porque desde el momento del diagnóstico es importantísimo que la persona tenga herramientas suficientes para manejarse, para manejar su diabetes adecuadamente. Además, ¿esto qué hace? Que al final, desde la Asociación para la Diabetes de Tenerife, tampoco se perciba la asociación como un recurso que necesitamos para manejar nuestra diabetes y por tanto se acercan muchísimas personas menos de las que tendrían que acercarse a la asociación, ya que estamos hablando que en la isla hay más de 100.000 personas con diabetes y dense cuenta que estamos hablando de que la asociación tiene más de 500 socios solo, con lo cual pues no se percibe la importancia de, oye, ¿qué me puede aportar un recurso como la Asociación de Diabetes? Es que el problema también al final de estos mitos, como decíamos un poco al principio, es que afectan a que las personas se lo crean y no tomen las riendas de su situación o de la patología, ¿no? Vamos a hablar ahora de una de las cosas más importantes en la diabetes, que es la alimentación. Y se suele creer que las personas con diabetes deben llevar una dieta especial. Entonces escuchamos muchos mitos alrededor de esto. Por ejemplo, las personas con diabetes no pueden comer dulces o comer dulces te da diabetes. Sí, efectivamente. Normalmente se asocia eso precisamente por lo que decíamos anteriormente también, de no tengo diabetes, tengo un poco de azúcar. Se asocia que el hecho de comer azúcar es lo que te produce diabetes. Y no es así. Como ya dije anteriormente, hay muchos factores que influyen en la aparición de la diabetes y estamos todos en el bombo, te tocó y ya está. No hay que buscarle un culpable al diagnóstico. Ni eres tú por haber comido dulce,
ni es el vecino por haberte llevado el dulce. Te tocó y es así. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que estamos mal acostumbrados en las explicaciones que recibimos sobre la dieta de la diabetes. Normalmente se tiende a explicar peor en los diabéticos tipo 2. Los profesionales que diagnostican diabetes tipo 2 tienden a explicar mucho peor todo este tema de qué puede comer un diabético. ¿Por qué? Simplemente para intentar evitar una progresión en el tratamiento que se necesita en la diabetes tipo 2. Desde el principio le dicen, tú no puedes comer azúcar, no puedes comer hidratos de carbono, no te puedes comer un plátano, no te puedes comer esto porque tiene mucho azúcar. Entonces, no es que no se pueda, es que hay que saber cómo usar el tratamiento que se nos aporta para poder hacer una vida normal y una dieta normal. Los diabéticos no tenemos ninguna dieta especial. Hacemos una dieta normal, saludable, basada en la dieta mediterránea, en la pirámide que todos conocemos desde el colegio. Tenemos que tener mucho cuidado en controlar y en medir los hidratos de carbono porque son los que nos suben el azúcar, es decir, el pan, las papas, la pasta, el arroz, las legumbres. Eso es lo que a nosotros nos sube el azúcar. Pero por eso no tenemos que dejar de comerlo, porque precisamente eso también es lo que nos da energía. Entonces va a llegar un momento en el que si quitamos todos los hidratos de carbono, a lo mejor incluso vamos a seguir necesitando el tratamiento igual o más, porque vamos a entrar en una descompensación de nuestra diabetes y no vamos a tener energía. Vamos a estar pues, con una hipoglucemia mantenida y no vamos a tener ni azúcar que nos llegue al cerebro, no vamos a poder pensar, no nos va a llegar azúcar a los músculos, no vamos a poder mover, etcétera, etcétera. Entonces, la diabetes tiene una dieta saludable, no ninguna dieta especial. Vale, bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro. De todas maneras, con la alimentación es que tenemos una lista bastante grande, porque además esto existe uno que dice, existen alimentos específicos para personas con diabetes. Y de hecho, corregidme si me equivoco, pero yo creo que hace unos años se veía en las etiquetas de algunos alimentos apto para diabéticos, ¿no? Sí. Que eso se ha regularizado y está prohibido, según tengo yo entendido, pero sí que existe ese mito de alimentos específicos para gente con diabetes. Sí, es verdad, eso sí que es verdad que, por ejemplo, yo cuando debuté, claro, pasaba lo que decía Jessica, ¿no? Mis padres buscaban desesperadamente una solución a mi diabetes. Intentaban buscar trasplante de células madre, intentaban buscar alimentos que fueran para diabéticos, para que no tuviera que ponerme tanta insulina, y no es así. O sea, los alimentos que ponen para diabéticos siguen teniendo hidratos de carbono sí o sí. Lo que no tienen, como los que ponen light o sin azúcar, son azúcares añadidos al producto, que sí es verdad que perjudican, pero perjudican a un diabético y a un no diabético. Pero los hidratos de carbono siguen estando presentes en el alimento y eso es lo que sube el azúcar. Entonces, aunque diga para diabéticos, no hay nada que no te suba el azúcar sin ser algunas verduras. Uh-huh. Sí. Bueno, y lo que dice que es importantísimo, que al final es algo que afecta a todas las personas por igual, no una persona que tenga diabetes o no tenga diabetes. En cuanto a alimentación, una más. Comer fruta de noche es mala para el azúcar. Eso sí que es verdad que yo, por ejemplo, lo he oído en más de una ocasión. Sobre todo cuando a la gente le ponen una dieta, la gente va a solicitar ayuda para adelgazamiento y le dicen, no, las frutas por la noche no, porque son malas, porque te dan indigestiones, porque te suben el azúcar, porque poco menos que la fruta es un bicho, cuando te la comes por la noche. Da igual cuando te la comas, te va a hacer el efecto igual. La fruta lo que tiene es un azúcar que se llama fructosa, pero es un azúcar natural. Igual que tenemos el azúcar que le ponemos a la comida, el azúcar blanca, ese sería un azúcar añadido, que ese sí sería un poquito más perjudicial. La fruta tiene un azúcar natural que se llama fructosa. ¿Qué diferencia hay entre comerse una fruta y comerse una galleta, por ejemplo? La velocidad en la que nos sube el azúcar. La fruta sube el azúcar rápido y la vuelve a bajar rápido. La galleta tiene otro tipo de azúcar que lo que hace es que el azúcar te sube poco a poco, pero te va a subir exactamente igual. Entonces, no hay ningún problema en comer fruta de noche. De hecho, es un alimento bastante sano, nutritivo, que nos hace orinar y que nos hace estar maravillosamente bien.
Bueno, seguro que has alegrado a muchas personas que nos han escuchado ahora mismo y ya pueden volver a comer fruta de noche. Desde el punto de vista psicosocial, Jessica, respecto a estos mitos sobre la alimentación, ¿qué puedes aportar desde tu experiencia? Pues mira, es curiosísimo cómo muchas veces en todas las formaciones que hacemos desde el ADT nos hemos encontrado ante la misma respuesta por parte de los pacientes. Muchas personas lo que nos dicen es que todo este, digamos, ¿no? conjunto de mitos lo que les hace un poco es hasta excluirse de determinadas situaciones sociales, pues como puede ser un almuerzo familiar, un almuerzo de trabajo, alguna situación que les suponga enfrentarse a la comida con la observación de los demás, porque en algunas ocasiones lo que ellos nos manifiestan es que se ven expuestos a los juicios de los demás, de tú no puedes comer eso, cómo te vas a comer ese trozo de tarta, pero si tú tienes diabetes, pero cómo va a ser esto. Entonces simplemente el estrés que les genera esas situaciones pues hace que se aíslen, que no quieran enfrentarse, no quieren tener que estar dando explicaciones totalmente innecesarias, ¿no? Entonces, claro, incluso nos hablan muchas veces del estrés que les genera esas situaciones. Desde el ADT, sí es verdad que una de las partes de nuestro trabajo importante es generar recursos útiles para todo este tipo de situaciones. Y en nuestro canal de YouTube tienen pues muchísimas, incluso recetas, webinars de formaciones específicas, incluso para el entorno cercano, que es importante. Es importante siempre trasladar en qué necesitamos ayuda por parte de nuestro entorno, porque muchas veces nuestro entorno, con la mejor de las intenciones, nos quiere ayudar, nos quiere facilitar la vida y justo sin quererlo están haciendo lo contrario, están presionándonos, están enjuiciándonos. Entonces es importante trabajar con el entorno también. Muchas veces cuando vienen a consulta con nosotros aquí en la DT, viene la persona, pero no somos conscientes de que en muchas ocasiones quien tiene que venir es la pareja, la familia o incluso alguien cercano, algún amigo cercano o amiga que esté implicado en nuestra gestión de la diabetes. Entonces, pues es una alternativa que hay que tener muy en cuenta. Sí, efectivamente, además me consta, intentamos llegar a todos para dar información, que se derriben estos mitos y que al final la normalidad de las personas con diabetes llegue a la vida social también, por supuesto. Vamos a seguir con otras afirmaciones que todos hemos escuchado alguna vez. La insulina te deja ciego o incluso te haces adicto a la insulina. Jennifer, ilumínanos. También es otro mito muy, muy utilizado, la verdad. A mí me deja la piel fría cada vez que lo oigo. La insulina te deja ciego. Las personas con diabetes tipo 1 no suelen decirlo porque desde un inicio ya se les pone la insulina y no suelen tener ninguna complicación asociada. Las personas con diabetes tipo 2 son las que habitualmente suelen decir este mito. ¿Por qué? Pues cuando tú ya llegas a un nivel de tu azúcar, a un nivel de evolución de tu diabetes tipo 2 en la que necesitas insulina, es porque ya tu páncreas ha dejado de funcionar lo que funcionaba en un principio. Entonces necesitas ese aporte de insulina pinchado. Ya las pastillas que tenías al principio no te pueden exprimir más el páncreas, por así decirlo, y necesitas ponerte la insulina entera, como un diabético tipo 1, como si tuvieras el daño completo de las células del páncreas que expliqué al principio. Entonces, cuando tú ya tienes ese nivel de daño en el páncreas con diabetes tipo 2, ya llevas muchos años con diabetes tipo 2 y probablemente tengas complicaciones propias de la diabetes, en las que una de ellas es la retinopatía diabética. La complicación de tener el azúcar alto durante mucho tiempo es lo que te hace quedarte ciego, no el hecho de ponerte insulina. Se pone insulina para intentar prevenir otras complicaciones que pueden seguir dándote, como problemas en el riñón, en el corazón, en los nervios, etcétera, etcétera. Entonces, la insulina no te deja ciego, te deja ciego un mal control del azúcar, un mal control de la diabetes. Y se pone la insulina para intentar evitar otras complicaciones peores. O sea que no solo no es la causa,
sino que es el antídoto para evitarlo. Jessica, ¿qué barrera supone este mito en la atención de tu día a día? Pues las personas que nos llegan con este mito como muy interiorizado vienen con auténtico pavor a la insulina y al paso a la insulina. Entonces nos encontramos de todo, desde la persona que está haciendo unos esfuerzos titánicos con el tratamiento que tiene actualmente para no llegar a la insulina, porque es como que la insulina es lo he hecho mal y voy a llegar a la insulina, a veces no solo por sus propias creencias, sino por lo que le han trasladado los profesionales sanitarios, que a veces utilizan la insulina como si fuera el coco. Si no haces las cosas bien, vas a llegar a la insulina, cuando realmente es la propia evolución de la patología. Entonces, claro, las personas vienen aterrorizadas, necesitan ayuda para aceptar que van a hacer simplemente un cambio de tratamiento, que incluso les va a dar en algunas ocasiones más flexibilidad, que han estado muy limitados hasta ahora y que el pasar a la insulina les va a hacer ser más flexibles en su alimentación, por ejemplo, etc. Por otro lado, también es verdad que desde la asociación se trabaja tanto con pacientes como con los profesionales sanitarios en las barreras a la insulinización, porque es verdad que los profesionales también tienen sus temores y también tienen sus dudas sobre cómo hacerlo adecuadamente para que sea el menor shock posible para el paciente y para su familia. Muchas veces no debemos olvidar que la diabetes tipo 2, cuando pasa a esta insulina, ya es de una edad avanzada en muchas ocasiones, entonces es difícil explicarle a una persona de edad que va a tener que inyectarse insulina y cómo hacerlo. Entonces, para todo eso hay muchísimas estrategias y herramientas. Bueno, yo creo que sí que has dado con la clave de la comunicación, la manera en la que comunicamos o que los profesionales, en este caso los sanitarios, comunican esto, ¿no? Pues seguiríamos un buen rato, pero el tiempo se acaba. Yo simplemente decir que uno de los propósitos que tenemos en la ADT es divulgar información veraz y clara sobre la diabetes, y precisamente porque a diario nos encontramos con estos mitos que asustan a la gente, ¿no? Jessica, Jennifer, muchas gracias por esclarecer todas las dudas que hay al respecto y por haber querido participar hoy en Diabetes en Positivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí este capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que tendrán un nuevo capítulo disponible el primer viernes de cada mes en iVoox, Spotify, YouTube y nuestra página web. Gracias al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria por hacerlo posible. Seguimos aportando valor desde la ADT. Muchas gracias y hasta pronto. Diabetes en Positivo, un podcast de ADT.